Hola, muy buenas tardes. Hacía ya tiempo que no hacía ningún tipo de lectura, pero hoy ha caído en mis manos una lectura muy interesante titulada La percepción de la violencia entre pares en contextos escolares. Y ha sido algo que, según iba leyendo, me iba interesando bastante más. Pensé que si procedía a una lectura podría ayudar de algún modo a estos padres que están sufriendo en sus hijos este tipo de violencia. Y es por ese motivo por el cual me dispongo a hacer esta lectura sin vídeo y sin nada, simplemente una lectura. Y sin más dilación paso a hacerla. La violencia ha ido incrementándose en los últimos tiempos en distintos niveles y países. La misma es multideterminada por factores históricos, comunitarios, institucionales, familiares e individuales. Dentro de este amplio contexto, recortamos el problema de la violencia en las escuelas y más específicamente del maltrato sostenido entre los niños. Este tipo de maltrato constituye una perturbación en las relaciones entre los miembros de un grupo y es expresión de la violencia interpersonal. Cuando estas relaciones agresivas se transforman en una rígida configuración dominante-dominado que se perpetúa en el tiempo, se denomina bullying y trae serias consecuencias psicológicas y sociales para sus implicados. En esta lectura se expondrán los resultados de la primera fase cualitativa de una investigación sobre el maltrato entre pares en el ámbito escolar. Se busca comprender e interpretar este fenómeno tal como lo perciben tanto los docentes como los directivos y, por supuesto, el personal auxiliar de una escuela. El fenómeno de la violencia ha aumentado tanto en este último tiempo que ha generado una gran preocupación internacional. Afecta distintos ámbitos de la vida de las personas y abarca desde niveles macrosociales como atentados terroristas y las masacres en muchos pueblos hasta otros microsociales, tales como por ejemplo la proliferación de la violencia en las familias, en las escuelas y en el deporte. En los últimos años también han cobrado mayor notoriedad situaciones de violencia ligadas al género, al hostigamiento y al acoso laboral, mobbing y al maltrato entre pares, bullying. Estos tipos de violencia que circulan permanentemente por el mundo como noticias en los medios masivos de comunicación no son nuevos. Sin embargo, podría pensarse que diferentes procesos sociales y culturales que vienen aconteciendo desde las últimas décadas han ido permitiendo que estas modalidades violentas se tomen visibles como problemas a resolver y prevenir, evitando así que se naturalicen. Enfocar el tema de la violencia supone entonces hacer referencia a múltiples y complejos determinantes de la misma, como son los factores históricos, comunitarios, institucionales, familiares e individuales. Resulta difícil definir de manera unívoca y universalmente válida lo que entendemos por violencia. En rigor podríamos hablar de múltiples violencias interconectadas cuya intensidad y formas de expresión en los diferentes contextos parecen hoy en día haber cobrado una dimensión inusitada.
Dentro del contexto amplio que venimos señalando, se pueden recortar un fenómeno particular que es la violencia en las escuelas. No es de extrañar que el ámbito escolar reproduzca como una caja de resonancia actos violentos de naturaleza muy diversa, material y simbólica, tanto entre adultos como entre menores, y también en relación entre adultos y menores. Sería más adecuado hablar de un interjuego de la violencia social, la violencia institucional y la violencia intrafamiliar, y es este interjuego el que ofrece la multiplicidad de situaciones de las que los niños participan directa o indirectamente y que acarrean en sus consecuencias sobre ellos. Este fenómeno ha sido objeto de diversas investigaciones y podrían agruparse los estudios sobre la violencia en la escuela en tres categorías. La primera, la perspectiva sociopolítica. La segunda, la perspectiva institucional. Y la tercera, la perspectiva interpersonal. Nuestro equipo de investigación se ha ocupado desde el año 1998 del estudio de la percepción de las relaciones interpersonales en adolescentes y las actitudes y estrategias cognitivos sociales que los jóvenes suelen usar en distintas situaciones interpersonales. Asimismo, también nos hemos dedicado a investigar el grado de influencia que el género y la posición social tienen sobre estas percepciones y actitudes. La continuación en el abordaje del tema de las relaciones interpersonales en el ámbito escolar responde a una necesidad social de prevención y acción en pos de mejorar las habilidades sociales de los jóvenes y frenar el aumento de comportamientos agresivos y violentos dentro de la escuela. En la vida de todo grupo, como es sabido, se intercambian reconocimiento y aprobación, tanto como rivalidad, competencia u hostilidad. Lo preocupante no es entonces solamente la agresión como forma de respuesta entre pares, sino la rígida configuración dominante-dominado, hostigador-hostigado, que se perpetúa en el tiempo. Este patrón interpersonal responde al concepto bullying, un término inglés que entre los investigadores de habla hispana se ha traducido como maltrato u hostigamiento entre pares. Y para que sea entendido como tal, deben conjugarse tres características. La primera, debe existir una víctima, indefensa por supuesto, atacada por un par. En segundo lugar, debe existir una desigualdad de poder o desequilibrio de fuerzas entre el más fuerte y el más débil. Y en tercer lugar, la acción agresiva tiene que ser repetida, tiene que suceder durante un largo periodo de tiempo y de forma recurrente. Este tipo de maltrato constituye una perturbación en las relaciones entre los miembros de un grupo y es expresión de la violencia interpersonal. Diferentes estudios han demostrado que este tipo de comportamientos violentos trae serias consecuencias psicológicas y sociales en los implicados. Sintetizando los resultados más relevantes de diversos trabajos nacionales e internacionales sobre el concepto de bullying y haciendo mención a las tendencias más consistentes, es posible afirmar que el maltrato entre iguales es un fenómeno que comparte con otras conductas antisociales algunos aspectos, ya que se trata de una agresión, pero que tiene una especificidad al tratarse de un conflicto entre iguales. Lo que caracteriza las relaciones entre pares es la simetría
y en el caso del maltrato es precisamente esa reciprocidad la que se rompe. Se produce, por tanto, un abuso por parte de un sujeto que deja de ser un igual. El maltrato es pues un fenómeno que se sitúa en el plano de las relaciones interpersonales. No se trata de un problema de agresión esporádico, sino de la perversión en el marco de una relación continuada. El maltrato no puede entenderse como un problema que se genera porque determinadas personas tienen ciertos rasgos individuales, siendo cierto que algunas características hacen más probable para algunos llegar a convertirse en víctima o en agresor. En todo caso, estos rasgos deben entenderse no como causas del fenómeno de violencia, sino como factores de riesgo. El clima de convivencia en los centros educativos y más concretamente en la cotidianidad del aula son desde esta perspectiva factores esenciales en la comprensión y prevención del fenómeno. Las víctimas se encuentran en una clara situación de indefensión de la que no pueden salir sin ayuda. Las víctimas muchas veces no se lo cuentan a nadie, pero si lo hacen es sobre todo a sus amigos, con poca frecuencia a los adultos, sean estos familiares o docentes. El maltrato no solo afecta a víctimas y agresores. Los testigos de este tipo de conductas aprenden también y la forma en que se enfrenta el problema influye en el resultado positivo o negativo de este aprendizaje. La convivencia es una realidad que trasciende la mera ausencia de conflictos. La convivencia remite a la calidad de las relaciones interpersonales que se han construido en la institución y que dan lugar a un determinado clima escolar que a su vez influye sobre estas. Cabe destacar también que tanto niños como adolescentes se hallan en un proceso de aprendizaje constante sobre modos de sociabilización y habilidades interpersonales, y la escuela puede ser un agente facilitador en la transmisión de modelos competentes sobre cómo relacionarse sanamente con otros, o por el contrario, podría transformarse en un agente natural de reproducción de la violencia. Al mismo tiempo, también es sabido que la adecuación competente en estos momentos tempranos del desarrollo se ha asociado con logros escolares y sociales, con un ajuste personal y social y con el bienestar psicológico, ya que se trata de un factor salugénico. En cambio, la incompetencia social se asocia con baja aceptación o rechazo por parte de iguales, bajos niveles de rendimiento, ausentismo o abandono del sistema escolar, problemas relacionales, baja autoestima, desajustes psicológicos, inadaptación y, por último, vulnerabilidad. Toda esta serie de consecuencias marca la gran importancia para la psicología, que debiera tener el avance hacia la solución al problema de la violencia en las relaciones entre los pares. Este presente trabajo, lectura, se enmarca dentro de un proyecto de investigación más amplio, cuyo objetivo general consiste en diseñar un instrumento para evaluar la incidencia del maltrato entre iguales en contextos escolares. Como paso previo, se ha optado por desarrollar una exploración inicial de tipo cualitativo, cuyo objetivo es la construcción de categorías conceptuales a través de entrevistas en profundidad aplicadas a distintos miembros de las comunidades educativas. En esta lectura
se presentarán los primeros resultados correspondientes a la fase exploratoria, con el fin de profundizar en el análisis de la percepción sobre el problema de la violencia entre los niños. Tienen los protagonistas institucionales de una de las escuelas en la que se inició el trabajo de campo. Partimos de formularnos las siguientes preguntas. ¿Cómo perciben los adultos la violencia entre los niños en sus distintos niveles de responsabilidad? ¿Qué grado de implicancia tienen en los hechos y situaciones de maltrato? ¿Cómo influye la visión sobre el rol docente y la misión de la escuela en la percepción del problema? ¿Cómo se perciben las relaciones interpersonales entre los distintos protagonistas de las situaciones sociales? ¿Cuál es la opinión que tienen acerca de las posibles soluciones al problema? En esta primera parte del trabajo de campo se ha optado por una metodología cualitativa que permita comprender e interpretar la realidad del fenómeno del maltrato y violencia entre pares, tal y como la entienden sus protagonistas, es decir, los sujetos que participan en el contexto escolar en que se lleva a cabo el estudio. En este sentido, la aplicación metodológica elegida intenta comenzar a dibujar los contornos de la problemática del maltrato entre iguales, identificando sus principales causas y factores desencadenantes, así como los factores que generan pasividad y permisibilidad ante los casos de acoso escolar tal como es percibida por la comunidad educativa. Para ello es necesario llevar a cabo un análisis profundo del discurso de los actores más relevantes que conforman el contexto del maltrato entre iguales. Recoger sus opiniones y percepciones sobre la problemática del maltrato, sus causas y sus posibles vías de solución. Con el objeto de iniciar este trabajo, el primer paso fue contactar con el Departamento de Convenios de la Facultad de Psicología, sede del proyecto de investigación de este estudio, para obtener el listado de unas escuelas que tienen un convenio vigente con la universidad. En el momento de hacer el pedido de este estudio no se disponían de convenios vigentes, por lo que debiera iniciarse uno nuevo y específico con las escuelas que participarían del trabajo. Al mismo tiempo nos informaron que también necesitábamos una autorización del gobierno, especialmente de la Dirección de Investigación del Ministerio de Educación, para acceder a las escuelas públicas. De esta manera presentamos ante ese organismo el proyecto y la solicitud de autorización. La nota presentada al organismo constó de los siguientes ítems: resumen del proyecto, referencias que avalan la trayectoria de la institución que presenta el pedido en el campo de la investigación, objetivos y finalidad de la investigación, tipo de información que se pretende obtener, metodología e instrumentos de recolección de la información, destino de los resultados obtenidos en la investigación, características del trabajo de campo, antecedentes del equipo de investigación. Luego de presentar el proyecto, se llevaron a cabo entrevistas con personal autorizado del Ministerio de Educación para presentarnos como equipo, responder a los requerimientos solicitados, precisar el encuadre de trabajo y los modos de transferencia de los resultados a los actores involucrados.
Los primeros plazos previstos para el desarrollo del trabajo se vieron seriamente afectados debido al tiempo de demora de dicha autorización. Cuando obtuvimos una respuesta, se nos informó que solo podría ser viable la primera fase del proyecto y que para la segunda fase deberíamos presentar una nueva solicitud que incluyera los instrumentos elaborados a partir de la primera fase del trabajo. Para iniciar el acceso a campo, el equipo decidió optar por una vía informal de acercamiento a partir de un contacto de una estudiante de la universidad vinculada al equipo que se desempeña como maestra en una escuela. En primer lugar, se solicitó una entrevista con las autoridades de la escuela, a las que se les entregó un resumen del proyecto y se les explicaron los objetivos del trabajo. Conversamos sobre la trayectoria de los investigadores en el tema, en el estudio, a la vez que se intercambió información y se respondieron dudas e interrogantes de las autoridades en relación a la inclusión y permanencia de los investigadores en la escuela. Luego se decidió comenzar con las entrevistas en profundidad. La escuela en la que se realizó el trabajo de campo se encuentra en un barrio del sur de la ciudad. Allí se fueron viendo las observaciones que fueron encontrándose en la realización de ese trabajo por parte de los investigadores. En la escuela se desarrollaron dos proyectos institucionales. El primero hizo eje en la integración en razón de la población multicultural que asiste a la misma. El segundo, que está actualmente en vigencia, tiene como eje el tema de los valores. La actual gestión impulsó también la creación del comedor, con el que no contaban por ser una escuela de jornada simple. También cuentan con una activa participación de la asociación cooperadora integrada por padres de alumnos y exalumnos. Han participado de las entrevistas el director, el vicedirector, 5 docentes de grado, 4 docentes de áreas especiales y 3 auxiliares no docentes. Se utilizaron dos técnicas para la recolección de datos: la observación en campo y la entrevista en profundidad. La observación en campo ha permitido, como se ha mencionado, en la confección de un mapa espacial y uno temporal. La entrevista fue diseñada en base a la bibliografía consultada y considerando también criterios propios de la discusión en el equipo de investigación. Su objetivo consiste en obtener información sobre el tema objeto de la investigación y a partir de ellas establecer un listado con las categorías temáticas relacionadas con el foco de las entrevistas. Se trata de profundizar las ideas previas obtenidas de las búsquedas bibliográficas preliminares y conocer cómo los participantes de los contextos educativos analizados perciben las situaciones de maltrato. Se inicia dando explicaciones generales sobre la finalidad y orientación de la investigación y progresivamente se van detallando las preguntas en torno al foco de interés. El equipo de investigación participó de sucesivas reuniones previas para lograr acuerdos respecto a la tarea que llevarían adelante. En estas reuniones se trabajaron dudas, inquietudes, como así también objetivos y material bibliográfico. A efectos de iniciar el trabajo, la directora comunicó a los docentes nuestra presencia y aquellos que contaban con horas libres se acercaron para ser entrevistados.
Disponíamos entonces solo del tiempo que el docente nos podía brindar. El equipo se dividió en dos grupos. Una parte realizó las observaciones en campo, mientras que el otro grupo dirigió las entrevistas. Cada investigador contó con un grabador y una hoja de anotaciones. En esta primera fase se han desarrollado 14 entrevistas en profundidad con un número de informantes clave de una escuela de la ciudad autónoma. El director, vicedirector, 5 docentes de grado, 4 docentes de áreas especiales y 3 no docentes. Las entrevistas han sido grabadas, transcritas y posteriormente codificadas. Para el desarrollo de esta tarea, la dirección de la escuela habilitó 2 espacios, la biblioteca y la sala de reuniones. Esto nos ha permitido asegurar lo mejor posible la privacidad requerida para llevar adelante una entrevista en profundidad. La información obtenida de las entrevistas en profundidad se ha analizado en gran medida sobre la base del enfoque, aunque sin embargo hemos realizado algunas modificaciones en relación a los pasos seguidos para lograr sucesivos niveles de análisis. La teoría enraizada es una aproximación metodológica a la investigación cualitativa. Es el análisis basado en la teoría de Gromdet, que presenta las siguientes características: la formulación analítica y construcción teórica que está enraizada en los datos a través de sus secuentes niveles de análisis. Se parte del dato concreto para ir trazando niveles de abstracción crecientes que dan finalmente lugar a un modelo o marco conceptual de análisis. Esto permite que en cualquier momento del proceso sea posible retroceder en el proceso de abstracción y construcción teórica hasta el mismo dato del que ha partido el proceso analítico. Los datos son codificados de acuerdo a categorías de análisis. La combinación de códigos y el análisis de sus interrelaciones constituye el eje central del proceso de construcción teórica de acuerdo a este marco metodológico. Se trata de un proceso interactivo donde el discurso o datos son codificados de acuerdo a diversos criterios y categorías de análisis. Se parte de códigos muy próximos al discurso y niveles de abstracción muy bajos para llegar a códigos más analíticos. El investigador no parte de un modelo teórico o de una preconfiguración previa de la problemática, sino que es a través del análisis de los discursos y datos concretos que el investigador genera la teoría o marco analítico. Este marco metodológico ha sido modificado y adaptado para nuestro análisis de las entrevistas en profundidad. Como se verá, no corresponde a un procedimiento preestablecido y estático. Los investigadores nos hemos reunido para llevar a cabo en los sucesivos encuentros un proceso de reflexión crítica, lo que nos ha permitido relacionar conceptos de forma creativa de acuerdo a la realidad que observamos. La información fue sistematizada, lo cual implica mirar las situaciones del campo con cierta distancia para luego reflexionar y plantear preguntas en torno a ella. El ordenamiento que implica una sistematización se lleva a cabo de acuerdo con ciertas categorías o criterios que fueron tanto emergentes como preestablecidos por el equipo de investigación. Como apoyo en el proceso de codificación y análisis de la información de los grupos de discusión, se empleará en una próxima fase de análisis el programa de análisis cualitativo. Esto nos permitirá un análisis más exhaustivo de las relaciones entre los códigos
y categorías discursivas, lo que permitirá constatar algunas relaciones teóricas o hipótesis de trabajo mantenidas por otros investigadores en el ámbito del bullying, al tiempo que podría poner de manifiesto relaciones no anticipadas por el equipo de investigación. Hemos empleado también un análisis crítico del discurso para cada actor. Esta perspectiva de análisis presta especial atención al estudio de las relaciones veladas, valores y estructuras de poder que esconden los discursos de diversos agentes. Desde este punto de vista, el maltrato entre pares no es analizado como un problema de contornos perfectamente delimitados, sino como un problema social de límites confusos, donde la orquestación de los discursos de los diferentes actores están permanentemente condicionando el modo de percepción de la problemática, participando en proceso de creación social del problema. De este modo, la interpretación de las entrevistas se ha basado en la identificación de los discursos de los diferentes actores y en el análisis de la dinámica e interrelaciones entre los mismos. Esto ha permitido poner de manifiesto aspectos centrales en la comprensión de la problemática del bullying, como son, por ejemplo, la percepción de la figura del agresor, la percepción de la víctima, la implicación de los docentes y la comunidad educativa en la identificación y resolución del problema. Pero también nos ha permitido identificar aspectos que más allá del bullying generan preocupación en los entrevistados, como por ejemplo los cambios en la percepción del ejercicio del rol docente, diversos malestares respecto de sus funciones y desvalorización de la tarea docente, entre otros muchos. La concreción del procedimiento seguido una vez recogida toda la información en la escuela participante en esta fase de estudio es la siguiente. Primer momento, reducción de la información. Selección e identificación de la información a analizar. Determinación de los objetivos del análisis. Lectura y discusión de las entrevistas. Establecimiento de un sistema de categorías. En segundo momento, tenemos la organización y presentación de la información, que incluye la relectura de las entrevistas, la discusión del sistema de categorías. Y en el tercer momento podemos encontrarnos el análisis e interpretación de los resultados, donde encontraremos nueva lectura de los textos originales. Como puede observarse por los momentos planteados, se ha seguido un análisis cualitativo comprensivo de los datos recogidos. Para ello se han tenido que seleccionar e identificar una serie de categorías. Este proceso puede ser realizado de manera deductiva o inductiva. En nuestro caso hemos optado por el procedimiento mixto, es decir, se han planteado a priori una serie de categorías basándonos en la revisión bibliográfica y en la experiencia de los investigadores. Posteriormente, cuando se ha ido codificando toda la información recogida, se ha ido ajustando el sistema de categorías para que se adecuara realmente a los datos recogidos. Como ya se ha mencionado, el estudio está basado en el análisis de las entrevistas en profundidad aplicadas. Los temas principales en torno a los cuales giraban las entrevistas eran la elección vocacional docente, el clima escolar percibido por los actores, la percepción general del problema de la violencia escolar, la percepción del fenómeno del maltrato entre niños, es decir, el bullying, las relaciones interpersonales
intrainstitucionales y las posibles soluciones. Las citas textuales, a su vez, se reagruparon en las siguientes categorías de análisis: elección vocacional docente, percepción del rol docente, relaciones interpersonales intrainstitucionales, relaciones docentes, directivos, relaciones docentes con los padres, relaciones directivos-padres, relaciones docentes-alumnos, percepción de los adultos sobre la violencia entre los niños, tipos de agresión, representaciones sobre el agresor, representaciones sobre la víctima, condicionantes sociales de las conductas agresivas en el niño, líneas de actuación seguidas, necesidades de los docentes para enfrentar el fenómeno de la violencia entre niños. Se refiere a los motivos esgrimidos por los docentes y directivos acerca de la elección de la carrera docente. Las respuestas más frecuentes se agrupan en elección por tradición familiar, por identificación a algún docente por razones económicas y por cuestión de género. Habría que buscar una carrera más femenina por imposición de la familia. En otros casos el 50% de la familia ya era docente, entonces también tendría actividades privadas y el tiempo se encargará de crear la convicción o por vocación o por identificación con una maestra o por cuestión de género, porque el título les habilita, y que ese título puede ser por vocación y por motivos económicos. En cuanto a la percepción del rol del docente, se refiere únicamente a la visión que tienen los docentes sobre su tarea. Se detecta una percepción denigrada del propio rol en la que el docente no puede esperar nada del alumno ni el alumno del docente. Esto podría dificultar la detección de situaciones de maltrato entre los alumnos y, por ende, impedir la aplicación de recursos propios para prevenirlas y solucionarlas. Se ha debilitado la autoridad del docente frente al padre. Hoy hay desautorización como una carga por todo lo que se les impone hacer, porque tienen miles de cosas que hacer, porque es muy desgastante, porque los chicos no tienen límites. Llega el viernes y estoy con la voz que no doy más, con falencias, es decir, necesidades, con malestares, con degradación, con faltas de respeto, con frustración, con impotencia ante las fallas en el aprendizaje, por el pesimismo en cuanto al futuro de los alumnos. Que se escucha mucho esa sensación de impotencia y la falta de recursos. Así estaríamos y no acabaríamos, porque precisamente eso es lo que nos lleva al desgaste de las características del sistema educativo. En cuanto a las relaciones interpersonales intrainstitucionales, se refiere a la percepción acerca de cómo son los vínculos entre los diferentes actores institucionales, cómo perciben el clima de convivencia escolar. Los entrevistados coinciden en señalar que no habría conflicto en las relaciones entre docentes y directivos y entre padres y directores. Por otro lado, la mayoría plantea que los padres despliegan conductas agresivas hacia los docentes y que los alumnos requieren más contención y necesidad de ser escuchados. Algunos también señalan que los alumnos tienen dificultades para reconocer la autoridad. La percepción de los adultos sobre la violencia entre los niños se refiere a las creencias de los adultos entrevistados sobre las conductas de maltrato entre niños, sobre las modalidades de agresión, quiénes piensan que suelen ser las víctimas y quiénes los agresores,
y qué características tendrían. Los participantes de las entrevistas coinciden en señalar que el problema de la violencia en la escuela ha crecido en los últimos años. Sin embargo, se observa una percepción naturalizada de la violencia y el maltrato entre los niños y una pobre o nula implicación de los protagonistas en el problema. Al momento de describir los tipos de maltratos que se observan entre los niños, destacan en sus discursos la violencia de tipo verbal entre los pares como algo frecuente y natural, particularmente los insultos, descalificaciones denigratorias, cargadas de burlas y demás, y no están mencionada en cambio la violencia física, aunque en algunos casos se hace hincapié en que este tipo de expresión aparece en forma disfrazada en el juego. Resulta interesante señalar que se describe con frecuencia que ha aumentado el número de mujeres implicadas en el rol de agresor. Esto es llamativo en tanto que en las investigaciones sobre género, entre las que se cuentan las nuestras, también las mujeres son generalmente caracterizadas como prosociales y facilitadoras de intercambios interpersonales armoniosos o buscadoras de consensos. Este punto merece un estudio más profundo y debe considerarse además la posible influencia de otros factores como podrían ser la posición social y el entorno cultural. Cuando se trata de describir al niño agredido, se coincide en señalar que se trata de sujetos provenientes de culturas diferentes o que presentan algún defecto físico. En un solo caso se relata que un niño victimizado era el mismo que provocaba los maltratos. La violencia está en todos los lados. Algunos chicos son perturbadores. La escuela recibe lo que viene de afuera. Hay maltratos y burlas que no son vistas como tales por los chicos. Para ellos es algo natural. La violencia es verbal, corporal, visceral, constante. Es algo como natural entre ellos. La gran violencia física entre las mujeres, el golpe de puño de chicas dentro de la escuela, se da en mayor porcentaje en grados superiores, principalmente en los recreos y entre grados más grandes, pero todo por discriminación por nacionalidad o por diferentes características, ya sea gordo o que lleve anteojos, o por características de personalidad o dificultades cognitivas, o por por ser personas diferentes, por sus vestimentas, por sus características de personalidad. Ahí es cuando termina o cuando se da cuenta que es donde está la discriminación. Es cuando realmente el menor es autodiscriminado. Los condicionantes sociales de las conductas agresivas en el niño se refieren a las atribuciones de las posibles causas que incidirían en la aparición de las conductas agresivas del niño. El contexto sociocultural y la familia son ubicados como los condicionantes principales de las conductas agresivas entre los niños y aparece la percepción de que la escuela y la familia se exigen recíprocamente el cumplimiento de funciones que están fuera de su alcance. Se produce entonces una situación dilémica y paradójica entre los representantes institucionales que se consideran víctimas de la depositación de factores negativos extrínsecos y las familias que responsabilizan a dichos representantes de las consecuencias negativas que acarrean en los niños su accionar. En este sentido, cabe preguntarse por los niños, ya que estos quedarían en posición de testigo y rehén de grupos de adultos en pugna.
muchos alumnos extranjeros discriminación, en problemas socioeconómicos importantes. A la tarde es otra población con mayores problemas, que la violencia de los padres es transmitida a los hijos, que los alumnos con prontuarios tienen mucha diferencia de edad en el mismo curso, que la violencia está en todos los lados, que algunos chicos son perturbadores de la escuela, que vienen con un contexto familiar en el que se desenvuelven, es poco lo que se puede esperar de ellos, porque pueden existir problemas de contención familiar, y además con problemas de contención familiar es porque son el reflejo de lo que realmente reciben esos niños. Las líneas de actuación seguidas se refieren a las diferentes soluciones ensayadas por los adultos frente a la problemática de la violencia en las escuelas. Los participantes en su conjunto coinciden en señalar que los grupos de conversación con los mismos niños acerca de los maltratos entre ellos constituyen la línea de actuación que utilizan con más frecuencia. Sin embargo, se observa la presencia de una percepción generalizada sobre la dificultad de cambio. Trato de trabajar de forma preventiva y proactiva, etcétera, etcétera, etcétera. La necesidad de los docentes para enfrentar el fenómeno de la violencia entre niños se refiere a las creencias acerca de los recursos que necesitarían los docentes para poder solucionar el problema. En este aspecto, los docentes ubican como necesidades el acompañamiento de las autoridades en el tratamiento del problema y la enseñanza de habilidades sociales a los alumnos. Llamativamente, no aparecen necesidades de capacitación docente sobre la problemática ni el pedido de intervención de equipos especializados. La discusión de todo esto se ha encontrado en que los implicados reconocen la existencia de violencia entre pares, pero se observa una tendencia a la naturalización de la misma y una gran dificultad para implicarse en el problema, ubicando en el afuera los condicionantes que determinarían la proliferación de estas conductas agresivas. En este sentido, los entrevistados tienen la percepción de que la escuela es la depositaria de los aspectos negativos de la sociedad y de las familias. Parece trazarse un circuito que describimos como sigue: violencia, falta de límites, denigración del docente, exigencias de los padres, necesidades económicas, discriminación, generándose en consecuencia lo que podríamos denominar el círculo de la violencia. Otro aspecto a destacar es la percepción que estos actores tienen del alumno. Este es visto como alguien sin futuro, sin salida, del que no se puede esperar mucho. Percepción que resulta congruente con lo anteriormente planteado, en tanto que en la realidad exterior es percibida como imposible de modificar. Es algo que viene dado por el contexto o por la familia. Aquí se observa una pasividad en el rol y una percepción derrotista frente a un mundo exterior que parece aplastante. Este punto resulta importante toda vez que una percepción denigrada del propio rol, en la que el docente no puede esperar nada del alumno ni el alumno del docente, podría dificultar la detección de situaciones de maltrato entre los alumnos y por ende impedir la aplicación de recursos propios para prevenirlas y solucionarlas. Respecto de cuál es la percepción que tienen los docentes acerca de las posibles soluciones al problema, es interesante destacar que todos los entrevistados mostraron sorpresa ante la pregunta y no sabían bien qué responder. Esto converge nuevamente en el primer punto analizado, la impotencia que frente al problema tienen los actores involucrados y la naturalización de la violencia como parte integrante del contexto escolar.
Los principales núcleos problemáticos detectados apuntaron a la actual crisis social, a la diversidad cultural del alumno, familias, al fracaso escolar y a las dificultades en el aprendizaje. También a las dificultades en el vínculo con los padres y especialmente el malestar en el ejercicio del rol docente. En conclusión, la percepción del malestar en el ejercicio del rol de la escuela como depositaria de los aspectos negativos de la sociedad y del alumno, como alguien sin futuro, contribuyen a la naturalización de la violencia y el maltrato entre los niños, acarreando serias consecuencias para su desarrollo psicosocial. Constituyen, por lo tanto, factores de riesgo del aumento de los casos de violencia. Consecuentemente, resulta necesario comenzar todo trabajo de prevención y acción tendiente al cambio partiendo de la investigación de la realidad institucional de cada escuela en cuestión, ya que no sería posible tratar el maltrato entre los niños sin analizar y clarificar primero y en forma conjunta las percepciones y actitudes que los adultos tienen frente al mismo. Las formas de expresión de la violencia que citan los actores entrevistados no reúnen en la mayoría de los casos las características propias del maltrato entre pares, tal y como ha sido definido en la literatura científica internacional, sino que comprende cualquier acto agresivo que vulnere o denigre la integridad física o psicológica de cualquier miembro de la comunidad educativa. El aspecto representativo entonces de la violencia escolar para estos adultos es la intimidación propia del bullying, sino la pelea verbal o física. La relación docente-alumno articula historias, contextos y espacios. Por eso, uno de los núcleos de tensión que hemos observado y que podría ser el obstáculo en la identificación de casos de bullying tiene que ver con la crisis vocacional y personal que atraviesan muchos de los docentes. Si bien es cierto que las estrategias que buscan prevenir o actuar sobre la violencia en la escuela apuntan, según los entrevistados en general, a promover la escucha entre los distintos actores y a favorecer el uso de la palabra para resolver cualquier tipo de diferencia o conflicto. Resulta muy difícil pensar que esto sea posible cuando la percepción del propio rol se encuentra devaluada. Es necesario entonces reflexionar sobre el lugar del que escucha, organiza y dirige la conversación de los alumnos hacia una elaboración de la problemática de violencia planeada. Y hasta aquí ha llegado realmente la lectura de lo que es el bullying, lo que es la violencia en las escuelas. Espero que de alguna manera pueda servir de ayuda, de información, de que haya una implicación por parte de los docentes, de las instituciones y, como no, del núcleo familiar, porque si el núcleo familiar realmente es un núcleo disfuncional, difícilmente podremos sacar mucho o podrán sacar mucho estos docentes de estos alumnos con este tipo de problemas. Pero hay que tratar de seguir luchando contra esta violencia y este maltrato en las escuelas, porque desgraciadamente muchos son los niños que son sufridores de este tipo de violencia y que muchos de ellos desgraciadamente han perdido la vida a consecuencia de este tipo de violencia. Espero no haberos agotado demasiado y muchísimas gracias por estar escuchando esta lectura. Buenas tardes y muchas gracias.